Hola a todos, espero que estén bien. Aquí les traigo un video que muchos me han pedido, y con el que ya me había tardado demasiado. Sé que a pocos les deben gustar mis introducciones, y muchos deben de ir directamente al inicio de la historia, así que voy a hacer esto corto. Primero que nada, como siempre te recuerdo que, en la descripción, te dejo un link de un grupo de Facebook donde puedes publicar libremente cualquier video, mientras no sea de una manera agresiva y con contenido inapropiado. Otro anuncio importante, uno más que nada para mí. Como sabrán, perdí todo con respecto a mi canal por el error en la computadora. Pude recuperar las imágenes, los programas, los archivos y algunas canciones. Pero, el problema es con la música. Antes contaba con todo un arsenal de canciones, y ahora, apenas llego a las 10 que puedo usar. Por eso quiero pedirles por favor, si tienen alguna canción que quieren que aparezca en mis vídeos, sea la que sea, mándenmela a mi email, el cual les dejaré en la descripción. Las canciones que busco son más que nada instrumentales, o sea sin canto, aunque si tienes alguna que lo tenga no hay problema mientras no sea lo principal. Otra cosa es que no sean canciones que sean típicas ni muy conocidas por así decirlo. Por último, no importa que no creas que puedan serme útiles, cualquier canción algo rara como las que uso me vendría genial. Te agradecería de corazón que me ayudes con esto. Aunque, antes de seguir hablando, quiero pedirles perdón. Iba a publicar este video la semana anterior, pero no llegué con el tiempo. Tuve muchos contratiempos en el camino, muchas cosas que hacer y algunas responsabilidades más. Sé que no es excusa, y que tal vez podría haberlo terminado a tiempo si me esforzaba un poco más. Así que, lo único que me queda es pedir perdón. Por otro lado, yendo más al grano, la quinta parte de la guía de supervivencia la voy a subir a su respectivo tiempo, así puedo recolectar ideas de las que pueda hablar. Así que, por favor, perdónenme si tardo con la guía, lamentablemente no soy una máquina y no puedo crear vídeos de la nada. Lo mismo va, aunque me gustaría decir que no, con el capítulo 11 del quinto portador. Tuve muchos, si no es que demasiados contratiempos, y siendo sincero, hace ya un tiempo que no pude ni siquiera seguir escribiendo el capítulo. Es que tengo muchas cosas de las cuales encargarme ahora, entre ellas las remasterizaciones del quinto portador, de la cual tendré el segundo capítulo a más tardar la otra semana. Así que perdóname si no subo muy seguido esa serie que te gusta, o la que más esperas. Así que por eso, a partir de ahora voy a intentar dejar algunas cosas de lado, para concentrarme más en el capítulo 11 y traerlo lo antes posible. Probablemente haya algunas semanas donde no suba ningún video, y así hacer tiempo para escribir. Sin nada que decir, les mando un saludo a Alejandra Proxy Prime, Diego Enrique Coliñir Flores, Arcor Ercames, Franganer, Jesús Hilario, Christopher González y Den Carmine Flores León. Disfruten el vídeo. Tú no eres él. Tú no eres el que pudo darme pelea. El que encontró el secreto. El autor. Tú no eres ese hombre. Tú. No eres. Él. Desperté sobresaltado, completamente sudado y cansado. Todo era negro, y lo único que escuchaba era esa voz, demasiado cerca de mi cara. Esa fue la primera vez que soñé con eso. No puedo recordar nada más al respecto. Aún no entiendo a quién se refiere cuando dice él. Querido diario. Es el día 35 en este lugar. Esta mañana fue la peor que pude haber tenido. Pero no por nada malo que me haya pasado, es que, durante horas escuché como detrás de las puertas, esa voz sonaba, diciendo lo mismo una y otra vez. Para hoy realmente no tenía planeado nada especial. Desde la última vez que te escribí, mis días solo son despertar para entrenar, comer para entrenar, y luego, volver a dormir para levantarme a entrenar. Sé que es una rutina poco sana y productiva, pero, en verdad duele demasiado. La frustración me carcome, y el sonido de cada golpe a los árboles me martillea el cerebro. Aún no logro conseguirlo, ya he dado miles de golpes a cada cosa que me encontrara, y aún así, nada funciona. Empiezo a desconfiar de ese diario. Tal vez, ese tal Steve solo era un loco que escribió eso entre sus delirios. Pero, aún así, ¿por qué sigo sintiendo que puedo hacerlo? ¿Por qué demonios pienso que no logro recordar cómo? Querido diario. Tengo miedo de volverme loco. En estos últimos días, todas las mañanas se resumen a eso, a intentar meterme en la cabeza que aún sigo aquí. El estrés y los nervios van a terminar por matarme si sigo en este lugar.
No te imaginas la tortura que es despertar en esta isla una y otra vez. Y para colmo, el estómago no deja de rugirme. Creo que solo iré a buscar algo para cazar y volveré en unas horas. Ahora que lo pienso, ya casi ni me importa matar. Deséame suerte. Había pasado más de una hora desde que salí. Me encontraba agachado entre unos arbustos, mirando fijamente una vaca pastar a la distancia. Sostenía mi hacha firmemente, mentalizándome para lo que estaba a punto de hacer. Se me hacía agua a la boca, y además, sabía que una vaca entera iba a servirme de alimento hasta que se echara a perder. Por eso estaba ahí, esperando, contando los segundos hasta el momento justo donde pudiera atacar. Movía mi arma de un lado a otro, ansioso, con los ojos clavados a los puntos donde iba a cortar. Intentaba no sacarme esa idea de la cabeza, en verdad me esforzaba por tener una mente fría. Porque muy en el fondo, no quería tener que hacerlo, y solo la idea de tener que matar algo, me helaba la sangre. Pero, en el momento donde mis pensamientos ya se habían alejado, y el instinto más primitivo de la caza sin sentimientos había invadido mi mente. Como si fuera una jugada preparada del destino, una hecha para molestarme. Algo sonó en una caverna cercana, atrayendo la atención de la vaca, y alejándola de mí. Salté de los arbustos, y corrí con el hacha entre las manos, dando un único y último intento por cazarla. Aunque, antes que pudiera estar a una buena distancia, el animal se metió a la cueva con tanta naturalidad, que llegué a pensar que había más de ellas dentro. Caminé agachado hasta la entrada de la caverna. Logré asomarme por encima de una roca, y así no llamar la atención. Pero, dentro de aquella cueva, no había nada, la luz iluminaba perfectamente su interior, y aún así, no podía ver ningún animal dentro de ella. Entré cuidadosamente, cuidando cada paso y cada movimiento. Miraba atónito el interior de la caverna, casi como si algo me estuviese mirando a mí. Terminé por sumergirme entre sus incontables rocas musgosas, escuchando atentamente cada sonido, por si había algo agresivo. Paso a paso me fui adentrando más, dejando la luz de la salida a mi espalda. Mi hacha no se movía un solo centímetro fuera de lugar, pero, no bajaba la guardia por nada. Todas las rocas en ese sitio eran iguales, brillantes y parejas, casi perfectamente colocadas. Eso me hacía pensar que algo pasó en aquella cueva. De pronto, el mugir de la vaca inundó el lugar. Parecía venir desde unos pasillos interiores de la cueva. Era muy probable que el animal estuviese herido, eso me daba una buena oportunidad. Me adentré mucho más entre las rocas, viendo cómo mi sombra se mezclaba con la oscuridad de la caverna. El sonido era lo único que me guiaba, y aunque rebotara en las paredes, pude darme cuenta desde dónde venía. Así que solo caminé, intentando acostumbrar mis ojos a los pocos rayos de luz que había. Esperaba ver aquel animal tirado en el suelo, herido, o incluso, agonizando. Sé que es frío pensar eso. Realmente, me aterraban mis propios pensamientos. Doblé la última esquina, despidiéndome del único rayo de sol que quedaba. Y allí estaba, casi compadeciéndose de mis acciones, mirándome de la misma manera que yo la miraba a ella. La obscuridad infinita me observaba, retrocediendo lentamente, a medida que mi visión se iba mejorando. No había nada allí, completa y absolutamente nada. Era esa obscuridad la que me miraba, la que me hacía pensar, la que me hacía sentirme horrible por lo que iba a hacer, por aceptarlo, por creer lo correcto. Un tétrico viento sopló desde el interior del pasillo, sacándome de mi reflexión. Un vendaval acompañado del mugir de la vaca. Di apenas 2 pasos más, con algo de miedo en cada uno, sintiendo como una soga se iba enredando lentamente en mi cuello. Y al dar esos 2 pasos, pude ver una tenue luz que pasaba por entre medio de las rocas. Aquella luz me hizo avanzar un poco más. Paso a paso, ese rayo brillante se hacía más intenso, iluminando a cada segundo un fragmento más de la cueva, mostrándome el camino a seguir. Me adentré aún más de lo que el sol y mis ojos me lo permitían. Escuchaba goteras, el crujir de ramas secas que pisaba, y el ligero y casi inaudible silbido del viento. Todo encajaba de tal manera que parecía ser una pintura, hecha por alguien con tanta cordura, como las notas musicales en un libro. Hasta que, de un momento al otro, en apenas una pequeña franja de tiempo, algo pasó detrás de mí. Me di vuelta bruscamente, tanto, que no pude notar una pequeña hendidura en el suelo. Mi pie quedó incrustado en aquel agujero mientras giraba, eso me hizo caer, doblándome de dolor.
Pero, ese dolor, cualquier sensación que haya sentido, no fue nada comparado con lo que se me cruzó después. Miré hacia adelante al oír una piedra caer, y a la lejanía, logré ver un pequeño destello chispeante de fuego. Me acerqué cojeando, sosteniéndome de las paredes, mientras mi pie se recuperaba. Mi mente se acurrucaba entre los sonidos ahogados del fuego, alejando los nervios y el temor. Pero, aunque solo me concentrara en eso, algo seguía sonando allí afuera. Un sonido tan débil e inentendible que, a pesar de mis esfuerzos, nunca pude comprender. Era como una estática que rellenaba los espacios vacíos de sonido, como un ruido blanco que solo me ponía más y más nervioso. Hasta que, mi imaginación comenzó a completar el resto. Fue entonces que el miedo empezó a subir por mi garganta, como dos manos tomándome lentamente, apretando cada vez más. Pasé por la última piedra, viendo cómo el brillo anaranjado cubría mi cuerpo con su sutil calor. De ese lado de la caverna, lo único que había, era una antorcha enganchada en una roca. Al ver eso, mi corazón se llenó de alegría, eso era una señal de alguien con vida. Tenía que haber una persona cerca, quien sea. Esa antorcha brillaba como si recién hubiese sido colocada. Corrí hacia el brillo sin pensar en nada, dejando que mis emociones tomaran el control, llevándome a lo que creía correcto, a lo que quería que fuera correcto. Pero, no podía hacerlo. Mis pies se deslizaron por el suelo como si mi vida dependiera de ello, sin notar cómo un hilo pasaba de un extremo a otro. Caí al suelo, a los pies de la brillante antorcha, con el corazón en la mano, sintiendo sus latidos, fuertes y aterrados. De repente, un estremecedor ruido llenó el lugar, y un segundo después, algo comenzó a moverse dentro de las paredes. Un crujido mecánico, moviéndose rápidamente por entre medio de las rocas, sacando capas de polvo de cada una. Seguí el sonido con la mirada, paralizado del terror por no saber qué iba a pasar. Y de la nada, aquel sonido casi robótico se detuvo, dándome un ligero respiro. Pero, tan rápido como se había detenido, ese mecánico ruido volvió a hacer vibrar las paredes, y al segundo siguiente, el pasillo por el que entré, se cerró violentamente frente a mis ojos. Mi mente se trabó un momento, no sabía cómo tenía que reaccionar de una manera humana a eso. Lo único que hice, fue levantarme y caminar hacia la pared que antes era puerta. Puse mi mano sobre ella, y la deslicé con tanta lentitud como fuese posible, solo para comprobar que era real. Pensé que fue todo, realmente pensé que ya nada podía salir peor. El sonido mecánico volvió a sonar, abriendo dos compuertas en el techo, como si la inmensa roca no estuviera allí. Y todo. Para dejar caer dos de esos horribles monstruos. Caí al suelo por el susto. Mi mirada se hundió entre las cuencas vacías de aquel esqueleto, y en la piel verdosa del zombi. Juro que en ese momento, el tiempo se detuvo por el miedo que sentía. Quise ponerme de pie, pero los nervios me lo impidieron, simplemente caí de nuevo, mientras me arrimaba contra las rocas. Esas cosas no esperaron a que me ponga de pie. El zombi me miró algo aturdido por la caída, y entonces, comenzó a dar pequeños pasos hacia mí. El esqueleto en cambio, agarró una de sus flechas y la cargó lentamente. Mis manos comenzaron a tocar las rocas una y otra vez, a cada segundo un poco más fuerte. Me puse de pie, y desesperado comencé a golpear con todas mis fuerzas la pared. El miedo me consumía, a tal punto que no podía ni siquiera gritar. Lo único que salía de mi boca era un chillido ahogado, casi como si solo fuera el eco de mis pulmones desinflándose. No podía aguantarlo más, sentía al zombi a pocos pasos de mí, escuchaba el rozar de la flecha del esqueleto contra su arco. Todo pasaba en un segundo, tantas emociones, tantos lamentos, tanto pánico, todo era miedo y desesperación en mi alma, absorbiendo rápidamente lo poco que me quedaba de cordura. Y entonces, sentí como si toda luz y esperanza se destruyera, como si todo lo bueno del mundo fuera quemado. Como si, la oscuridad estuviera reinando la misma existencia. Comencé a temblar mientras me daba vuelta. En ese momento, no me importó ni el zombi, ni el esqueleto. Mi mirada se enterró en dos puntos blancos que me miraban. El corazón se me paró un segundo cuando lo vi, cruzado de brazos contra una pared, con una mirada seria y careciente de alma. En esa cueva, parado a pocos metros de mí. Estaba él. Mirándome. Pero, algo dentro de mí no tenía miedo, a esa pequeña parte de mi ser ya no le importaba el terror. Esa parte solo quería sobrevivir a como de lugar. Así que, en un impulso de hacerlo, mi boca se movió sola y pedí con nudos en la garganta que me ayudara. Aunque, cuando él escuchó eso, solo se rió y dijo en voz baja:
Él estaría peleando ahora. Luego, su existencia se borró de esa cueva, dejando en el aire un aroma extraño, y la sensación de estar escuchando gritos para que me moviera. Y eso fue lo que hice. La adrenalina en mis venas estalló, mis pies se movieron rápidamente, el miedo se convertía en ira. Y lo único que podía escuchar, era esa maldita oración. ¿Quién demonios es él? Una furia extraña me consumió, dejando de lado el temor, ahuyentando cada gramo de remordimiento. E incluso mi noción de lo que era o no correcto. Mis manos se deslizaron hasta la punta del mango del hacha, y de un rápido movimiento giratorio, clavé su filo en el pecho de aquel monstruo verde. El sonido de dos pedazos de madera rozándose llenó el lugar. La flecha del esqueleto surcó el aire y se enterró en la espalda del zombie, haciendo que este caiga muerto mientras soltaba un ahogado grito de dolor. Entonces, en el momento donde mi mirada se clavó en los huesos de esa criatura, el hacha salió del pecho del monstruo, y con un giro, voló hasta la cabeza del esqueleto. La lucha había terminado, y yo ni siquiera sentía que hubiese comenzado. Lo único que quedó en esa cueva, fue el incesante sonido del fuego, soltando chispas sobre los cadáveres de ambos monstruos. Caminé lentamente y con las venas marcadas en mi cuello, sintiendo el pulso a cada segundo un poco más lento. Saqué mi hacha del cráneo de ese esqueleto sin mucho esfuerzo. Pero, al intentar tomar su arco, este se deshizo en cenizas al igual que sus flechas. Juro que maldije todo a mi alcance cuando eso pasó. Aunque, aún así, algo me hacía feliz. Lo extraño, era que no se trataba del hecho de haber matado a esas cosas, o el haber ganado o demostrado algo. Eso que me hacía feliz, estaba cerca, lo presentía. Como si alguien me lo estuviera diciendo. Mi mano se levantó lentamente, y tomé la antorcha, sacándola de entre las rocas que la tenían prisionera. La miré fijamente unos momentos, estudiando cada parte de ella, su mango perfecto sin rayas ni hendiduras, sujetando un pedazo de carbón encendido, tan bien colocado que casi parecía haber crecido allí. Pero, lo que más importaba, era su fuego. Este no parecía consumir el carbón, tampoco quemar la madera ni crecer descontroladamente. Aunque, lo más raro de ese fuego, es que parecía no apagarse nunca. Fue gracias a su fuego y su luz, que pude divisar una piedra perfectamente cuadrada entre un par de telarañas. Saqué algunas y puse mi mano sobre ella. Al principio este no quería moverse, pero al cabo de unos intentos, esta se hundió en la roca como si fuera un botón. Los sonidos mecánicos volvieron a aparecer tras las paredes, y como si fuera por arte de magia, una de estas se abrió, mostrándome un pasillo lleno de aquellas antorchas. Ni siquiera pude pensarlo, mis pies se movieron casi por conciencia propia hacia aquella puerta de roca. Caminé lentamente por el largo pasillo, bañándome en la luz de todas las antorchas que estaban allí. Todas eran exactamente iguales, todas estaban cubiertas de telarañas y polvo, pero debajo de eso, el tiempo parecía haber quedado estático. No pasé mucho tiempo en aquel pasillo, antes de siquiera darme cuenta mi mano alcanzó el final. Entré en una nueva habitación, con sus paredes lisas como si hubiesen sido pulidas, reflejando perfectamente la luz de las antorchas que también había allí. Todo era perfecto, las paredes, el suelo, el techo, la iluminación. Incluso, los más de 10 cofres que poblaban el lugar, y un extraño maniquí para un traje o armadura. Eso me impresionó de una manera que nadie podría imaginar, realmente mi felicidad llegaba al cielo. Como si supiera que en cualquier momento, alguien iba a entrar por alguna otra puerta, y decirme, que todo estaba bien. Pero el tiempo pasó. Los segundos se hicieron minutos. Y los minutos decenas de los mismos. Por más que esperé, que me ilusioné, que deseé con todas mis fuerzas. Nadie nunca apareció. La realidad me había golpeado duro de nuevo, y las dudas aún más. Aunque su siguiente golpe fue mucho peor. Lentamente abrí uno de los cofres, y solo vi su interior lleno de telarañas y polvo. Uno por uno los fui abriendo, con esperanza en mi alma, con el deseo de encontrar algo. Pero con cada cofre que abría, esta moría más. Como si cada vez que escuchara el sonido de las bisagras, otro clavo se enterrara en mi pecho. No fue hasta el último de ellos, que pude encontrar algo entre el polvo y la suciedad. Un pequeño pedazo de papel roto, sin un título ni señalización. Uno muy precario, que dejaba ver lo rápido que fue escrito. En él decía: todos los preparativos están completos. Revisé la comida varias veces.
Mi armadura está en buenas condiciones, al igual que mis armas y herramientas. Organicé todo mi inventario para el viaje. Lo único que me falta es conseguir algunos lingotes de hierro para completar la armadura de emergencia, ese será uno de mis objetivos. Regresaré en 3 días. El resto de la hoja parecía una lista, pero eran demasiadas cosas para ser llevadas por una persona normal. Cosas como 64 pedazos de madera, 64 de roca, 64 de tierra, y muchos más que tenían ese número. Me pregunto por qué no llevaba más, si era capaz de llevar tanto. Pero, lo que más me preguntaba, era hacia dónde tenía planeado ir. Todos sus cofres estaban vacíos, y parecían estar así hace tiempo. Aparte de eso, varios de ellos estaban abiertos cuando llegué. Además, el maniquí para la armadura se encontraba desnudo. Algo le pasó a quien sea que haya estado aquí, algo lo había obligado a irse rápidamente. Solo me quedaba preguntarme, ¿qué guardaba aquí para poner una trampa, y evitar que alguien entre? Aún no sé por qué. Pero, tengo el pensamiento de que el hombre que puso esos cofres, fue Steve. Regresé a mi casa por donde vine, con el hambre golpeando mi estómago. Había perdido a la vaca, pero pude cazar otro pollo que se estaba cocinando en ese momento. Así que, mientras esperaba, me senté en una silla cercana a una ventana para pensar. Necesitaba saber qué había pasado en esa cueva, tenía el presentimiento de que podría ayudarme a saber cómo salir de aquí. Aún así, no me serviría de nada volver a ese lugar. Antes de regresar a la casa, lo revisé de arriba a abajo, pero lo único que encontré, fue más polvo y telarañas. Pasé unos minutos sentado, cruzado de brazos y mirando la ventana. Intentaba centrar mi mente en una sola pregunta, e ignorar las que parecían no tener solución. A cada tanto me miraba las manos y hacía un movimiento inútil, como si esperara que de ellas mágicamente surgiera la respuesta. Así estuve hasta sentir el olor de pollo asado que tanto estaba esperando. No tardé mucho en comer, el animal era chico y mi hambre gigante. Aunque, en lo que tuve que contenerme, era en el agua. Bebí mis últimas reservas en ese almuerzo. Recuerdo dejar el vaso vacío sobre la mesa, y mirarlo directamente, como esperando que me diera alguna respuesta. Ese fue mi último trago de agua, mis últimas esperanzas recaían en que la lluvia volviera a caer. Querido diario. Solo espero encontrar algo pronto. Suspiré lentamente mientras me rascaba la cabeza. Intentaba engañarme a mí mismo y hacerme ver como si no estuviera preocupado al respecto. Pero, en el fondo sabía que estaba en las últimas si no conseguía agua. Y para colmo, tenía que lidiar con todo lo nuevo que enfrentaba. Aún me recuperaba ni física ni mentalmente de la pelea, aún no sé cómo hice lo que hice. Fue como si una parte de mí hubiera estallado en un segundo. No una fuerza sobrenatural o una habilidad especial. Se sentía como si solo lo hubiera olvidado. Pero ese sentimiento no venía solo, un fuego extraño invadió mi ser cuando di esos golpes. Aunque, no era el fuego del combate, ni el del filo de la muerte. El hacer algo con las manos, algo importante y productivo. Esa sensación me gustaba. Necesitaba más. Para cuando las estrellas reclamaron el cielo, ya había clavado más de 20 de las antorchas dentro y fuera de la casa. Mi teoría era cierta, algo las mantenía encendidas todo el tiempo, y su fuego estaba casi totalmente destinado a dar luz, ya que ninguna parecía quemar en exceso. Tuve que hacer unos 7 viajes para traer todas las que necesitaba. Pero al final, todo eso me sirvió. Los monstruos no se acercaban demasiado a la luz, solo algún que otro pasaba cerca y se alejaba en poco tiempo. Podía verlos a todos desde un pequeño agujero en la pared, y así estudiar sus movimientos. Aunque, al cabo de un tiempo, terminé por darme cuenta que solo parecían vagar sin un rumbo fijo. Ningún monstruo parecía entender, o al menos pensar en la razón de las luces, de hecho, algunos de ellos, simplemente se quedaban parados viendo a la nada. El viento recorría las copas de los árboles, moviendo las plantas y creando un sonido casi tormentoso, pero calmante. Realmente no sabía cuánto tiempo estuve mirando por ese agujero, intentando anotar algo importante en tus páginas. Lo único que sabía, era que el cansancio me estaba venciendo lentamente. Pero, cuando ese sonido constante cesó, y los árboles dejaron de moverse, algo llamó mi atención despertándome. Entre las luces de las antorchas, que brillaban metidas en medio de los árboles, una de las tantas llamas que adornaban el paisaje, de un momento a otro, se movió.
Casi no lo pensé, tomé mi hacha y mi mochila y salí pateando la puerta. Corrí en aquella dirección, centrando mi vista solo en aquella antorcha, para evitar sentir miedo de los monstruos. Pasé entre los árboles a toda velocidad, viendo de reojo a los alrededores, siempre preparado para clavar un pie y volver a la casa. Parecía un chiste a medida que lo pensaba, ya que, con cada paso, notaba más firmemente que esa antorcha era la más apartada y alejada que había puesto. Terminé por llegar al lado del fuego, que ahora yacía tirado en el suelo. Alguien había sacado esa antorcha de entre las piedras en donde la coloqué. Lo sabía, porque la distancia entre el agujero y el mango de madera era demasiada para simplemente haberse caído. Miré a mi alrededor buscando un responsable, intentando no dejar de lado la adrenalina para no caer en el miedo de estar allí afuera. Pero, por más que busqué, ningún monstruo estaba cerca. En verdad empecé a preocuparme en ese momento, no paraba de decirme a mí mismo que no debí salir de noche solo por esto. Nunca debí romper esa regla que yo mismo me impuse. Volví a poner la antorcha en su lugar, y con los nervios de punta, me dispuse a volver a la casa. Pero, cuando me di vuelta, uno de esos monstruos verdes sin brazos, estaba parado en el medio del camino, mirándome. Apreté fuertemente mi hacha y comencé a retroceder. Sabía de lo que esas cosas eran capaces, no quería tener que enfrentarlo, mucho menos, volver a sentir esa fuerte explosión. Apenas tuve la oportunidad, comencé a correr hacia un grupo de árboles cercanos. Y al llegar, me sentí seguro un momento. Me apoyé en uno de los troncos y suspiré aliviado, ya que al menos la oscuridad no era un problema. Pero, tal vez fue por la confianza, o por la falta de la misma, que de la nada, un sonido siseante inundó mis oídos. Querido diario. En ese momento el corazón casi se me sale del pecho. Una poderosa explosión destrozó el árbol detrás de mí, sacándome volando como si solo fuera un costal de papas. De nuevo fue lo mismo, de nuevo mis oídos estaban tapados, de nuevo mi visión se había nublado, de nuevo, sentía que el alma se me escapaba del cuerpo. Me puse de pie lentamente, solo para ver el gigantesco agujero en el suelo y el árbol reducido a simples ramas quebradas. Pero lo peor llegó después. La explosión llamó la atención de todos los monstruos alrededor, los cuales, entraron en la luz de las antorchas como si esta no existiera. Miré por el rabillo del ojo la casa en la lejanía, con el camino repleto de puntos de luz que se movían con el viento. Quise correr, te juro que quise salir de ahí a toda velocidad, pero, al darme vuelta, uno de esos zombies apareció. Caí al suelo del susto, mientras veía como muchas de esas cosas se acercaban a mí. Apretaba mi hacha con todas mis fuerzas, temblando del terror que sentía. Pero no podía continuar paralizado, iba a morir si lo hacía. Apreté los dientes, cerré fuertemente los ojos, y en un intento desesperado por perder el miedo, dejé de pensar en lo que podía o no ser malo. Mi hacha salió disparada en mi mano, haciendo un corte rápido que separó a los zombies de mí. Luego, volví a atacar con todas mis fuerzas, cortando la mano de uno de ellos, haciendo que suelte un grito ensordecedor. Pero el resto, nunca retrocedió. En ese momento, la realidad me golpeó diciéndome que no iba a pelear solo contra ellos, porque apenas un segundo después del corte, una flecha pasó casi al ras de mi cara. Pude ver a varios esqueletos tensando sus arcos a lo lejos, a muchas arañas gigantescas acercándose rápidamente, y sobre todo, a más de esos monstruos explosivos. La lucha comenzó antes de darme cuenta, mi hacha bailaba en el aire, creando una pequeña franja de esperanza que mantenía alejada a la muerte. Veía los destellos de luz mancharse con la sangre de esas cosas, mientras uno por uno iban cayendo. Giré atacando hacia atrás al escuchar un sonido arácnido en los árboles, y antes de siquiera entender que me atacaba, una de esas arañas gigantes perdió una de sus patas. Luego volví a girar cortando el pecho de un zombie, y casi un segundo después, tuve que tirarme al piso para esquivar una flecha. Rodé poniéndome de pie, y corté rápidamente la cabeza de otra araña. La sangre me bañó casi por completo, y sin previo aviso, esta siguió cubriéndome la cara, hasta ya no dejarme ver. Realmente, en ese momento la adrenalina llenó mis venas, y el miedo se fue. Tenía que pelear por seguir de pie, por respirar, por no sentir dolor. Tenía que pelear por vivir. Y eso hice, luché con todas mis fuerzas, cortando miembros de los zombies y las arañas, quebrando los huesos de los esqueletos, y evitando acercarme a esos monstruos verdes. Eso parecía una pesadilla interminable, una en la cual, las llamas de las antorchas adornaban la escena, pero me cegaban ligeramente al mismo tiempo.
Fueron esas mismas llamas las que me hicieron seguir luchando, las que me recordaban que ese poder existía, que ellas fueron creadas con él. Esas mismas flamas eternas que se ensuciaban de sangre, eran en lo único que podía confiar. Parecía una película, una en la que era el protagonista, y al mismo tiempo, el espectador. Porque en ese momento, mientras las luces anaranjadas entre la oscuridad iluminaban mi camino, mientras los monstruos no dejaban de golpearme y recibir mis golpes, que algo comenzó a pasar dentro de mí. Con cada muerte a mi alrededor, con cada golpe que daba, un instinto renacía en mí, llenando los huecos en mi memoria con esperanza. Esperanza de que algún día, esos recuerdos iban a volver. En ese momento, cuando estaba al borde de desmayarme del cansancio, ese siseo volvió a sonar. Pero, esta vez, fue diferente. Fue como si algo estallara en mi alma, como si mi mente volviera a recuperar un recuerdo. Como si, de un momento al otro, y solo por un segundo, todo tuviera sentido. Ya que en ese momento, una voz sonó en mi mente, una tan desconocida, pero tan amable y fuerte, que me hizo recordar a Leslie. Así. Todo eso explotó dentro de mí, y mi mano se clavó en la tierra con un golpe seco, haciendo desaparecer un cubo perfecto de terreno ante mis ojos. Y ese fragmento que supe que iba a quedar, fue absorbido por mi mano, al mismo tiempo que en una parte muy profunda de mi mente, un símbolo apareció con un pequeño número 1 marcado encima. Y luego, apunté hacia el tronco de un árbol, e hice reaparecer ese pedazo de tierra para usarlo de escudo. La explosión no se hizo esperar, la cual, otra vez me mandó a volar. Solo que esta vez, frené en seco poniendo mi mano en el tronco de un árbol. Me recuperé casi instantáneamente de la explosión, y de hecho, logré aprovecharla. Por primera vez, pude ver fragmentos de tierra que flotaban alrededor del cráter, representando cada pedazo que faltaba. Corrí y derrapé hasta llegar a ellos, pasando mis manos por encima, absorbiendo cada uno mientras el contador iba subiendo. Al ponerme de pie, puse uno de esos pedazos de tierra en el suelo para usarlo de escalón. Salté a él, y de allí, con todas mis fuerzas, volví a saltar enterrando mi pie en la cara de un zombie. Antes de caer volví a colocar un cúmulo de tierra sobre el que aterricé, y apenas mis pies tocaron el suelo, puse otro encima para cubrirme de las flechas. En ese momento, la adrenalina fluía por mis venas, al mismo tiempo que la emoción y el calor de la batalla. Ya no tenía miedo, el tener este nuevo poder lo eclipsaba por completo. Rodé hacia un árbol cercano, desde el cual pude ver mi hacha tirada en el suelo. Corrí hacia ella esquivando las mordidas, al mismo tiempo que saqué una antorcha del suelo. Me moví al ras del piso y salté hacia la cabeza de un esqueleto, metiendo el fuego directamente en su boca. Antes que este cayera al suelo, logré sostenerlo y usarlo de escudo para bloquear varias flechas más. Volví a correr al soltarlo, tapando con tierra el espacio entre dos árboles, para evitar que los zombies avanzaran. Entonces, rodé por última vez en dirección al mango de mi hacha, y al sujetarla, el resto de la lucha fue algo simple. Comencé a cortar, a bloquear, a esquivar, y sobre todo, a construir como si mi vida dependiera de ello. Aunque en el fondo, realmente ya no era así. Luché por casi una hora contra esos monstruos, matando a todo el que se acercara. Al final de esa hora, el suelo quedó lleno de cuerpos, y mis manos, llenas de sangre. Terminé parado frente a la masacre, viendo rastros de explosiones, carne podrida sobre el suelo, y flechas clavadas en la tierra que iban desapareciendo. Lo único que me daba cobijo, eran esas luces anaranjadas, flameando en el viento, iluminando mis pecados y mis virtudes. Querido diario. Aún no puedo creer el potencial de este poder, es simplemente demasiado bueno todo lo que puedo hacer con él. Por eso, juro en tus páginas que a partir de ahora, voy a sobrevivir a como de lugar. Pero, mi más grande objetivo, va a ser encontrar a Steve.